Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ahorita me encuentro sola esperando a Xóchitl Gálvez y por ahí se irá a conectar quizás Kenia. Pero bueno, ha sido una semana bastante agitada y una semana, pues desgraciadamente, con un papelazo del Congreso y como yo le llamo, una indignidad legislativa. El Estado constitucional y democrático de derecho parte del respeto a la división de los poderes. Y si algo no vimos la semana pasada fue precisamente la división de los poderes. Y en gran parte por la mayoría oficialista de Morena. No es en gran parte, totalmente. Y quiero iniciar con lo que pasa primero en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, y si no, ahorita lo explicamos rápidamente, una iniciativa de ley pasa por una Cámara de Origen y luego la revisora, y si no hay problema, pues pasa al Ejecutivo. ¿Qué pasa en esas dos cámaras? Se supone una discusión, una aprobación. ¿Cómo se discute? Se manda a comisiones, están los expertos, se escuchan a las partes, se escuchan a científicos, expertos, académicos, a las propias autoridades, se hace un dictamen, se presenta al Pleno y el Pleno lo resuelve. De ahí lo aprueba. Si lo aprueba, se va en esos términos a la Cámara Revisora y de ahí pasa lo mismo, pasa a comisiones, se dictamina, si se aprueba, pasa al Ejecutivo, si no lo veta, publica. Y la semana pasada lo que sucedió fue lo siguiente. Más de 20 leyes se reformaron así, de un momento a otro. Y esto quiere decir especialmente con las siguientes. Llegó el INSABI, la destitución la liquidación del INSABI, que lo pasa al IMSS. Todo esto, de repente llegó un diputado de Morena y se le ocurrió una iniciativa. Vayan ustedes a creerle. Esta iniciativa, todo esto, la presenta directamente en el Pleno, se suspenden todos los trámites y empieza la discusión. Nadie la conocía. La verdad es que ni el sustentante. Una vez que se presenta en el Pleno, le empiezan a votar y se va directamente a la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la oposición no lo puede tener? Lo detiene en la medida en que puede discutirla, lo trata de discutir, señalamos la importancia de por qué la liquidación del Instituto Nacional del Bienestar, del INSABI, pues resulta que no sirve, que es primero un reconocimiento de que no sirve de nada lo que han hecho del INSABI y que pasarlo al IMSS es una barbaridad. Más de 90 hojas, según esto, se pudieron haber leído en 10 minutos, 5 minutos, y así se fue en el Pleno. Una es un reconocimiento de que el INSABI no sirvió. Solo que les voy a decir una cosa, 407,000 millones de pesos le han dado al INSABI. No me pueden decir así nada más, no sirvió y ahora es el IMSS Bienestar el que va a dar el servicio de salud. No lo pueden decir así, por un tantito de respeto a los mexicanos y por supuesto al Congreso. No solo eso, la Auditoría Superior de la Federación había señalado varios problemas en un solo año del INSABI. Y por ejemplo, en un año del 2021 señaló más de 5,000 millones de pesos que deberían subsanarse por causas graves. Y no dijeron nada. De repente lo pasaron al IMSS Bienestar. Y los que han ido al IMSS, el punto no es el servicio del IMSS, pero los que han ido al IMSS saben perfectamente que la gente está esperando más de 10 días a que lo operen, que está esperando en los pasillos, que ya no hay camas, que no hay cirujanos para operar. Y bueno, y ahora les mandaron a todos los demás, no solo a los que están inscritos en el IMSS, sino a todos los demás al IMSS. Es imposible que un Estado preste así un servicio de salud. Para empezar, debe haber responsabilidad, porque gracias a haber eliminado el Seguro Popular y haber hecho el INSABI, murieron miles de personas. Pero fíjense todo esto. Lo mismo pasó con la Ley General de Bienes Nacionales,
que lo que hace es mandarlo a la Secretaría de Hacienda y ahí monopolizar todo. No hay dispensas de trámite, no se discute en comisiones e inicia en el Pleno. Lo mismo pasó en la que amplía las facultades de la función pública y la Secretaría de la Función Pública no solo contrata, sino también vigila y también audita. Así es que no tarden en decir que ya no hay corrupción, porque ellos mismos vigilan los contratos que ellos van a hacer. Todo eso con dispensa de trámites. Y otra paquete de iniciativas. La ley de vías generales de comunicación, la ley de aeropuertos, la ley de la aviación civil, la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea, también las reforma. Y de repente presentan esa iniciativa, así de repente, y nos dicen, pues ahora va a haber nuevas sanciones, vamos a revisar esto, vamos a entregarle a la defensa que revise esto, la aviación civil. Señala mayores supuestos en los que pueden incurrir en sanción o en delitos la propia aviación civil. Y es obvio que empieza a restringir las libertades. Pero tampoco lo manda a comisiones, sino se dispensan los trámites. No es la primera vez que la Corte ha dicho que cuando se dispensan todos los trámites, es decir, cuando no se va a comisiones, no se escucha a otras autoridades, no se escucha a los diputados, no se escuchan a los expertos, cuando pasa eso, como rompe con el principio democrático, la ley o el paquete de leyes es inconstitucional. Eso pasó en la Cámara de Diputados. Luego llegó al Senado. Estoy hablando de un paquete, las más importantes así, de estos paquetes. Y en una hora aprobaron 5 leyes. Así, en 5 horas aprobaron más de 20 leyes. Es verdaderamente ridículo. Después de eso se va a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores fue una vergüenza, una verdadera vergüenza. Porque primero, pues acordaron elegir al comisionado del INAI, que faltaba para que hubiera quórum en el sistema nacional anticorrupción, particularmente en el órgano del INAI que revisa todas las peticiones. Y con eso les voy a decir, todas las peticiones de los ciudadanos no solo es cuánto gana el presidente, ni cuánto gana un funcionario, un secretario. También es, por ejemplo, y lo decía hoy en la mañana, qué hospitales pueden operar el hígado, qué expediente o cómo está mi expediente personal. Puede también solicitar cuáles hospitales tienen liberadas determinados números de cama. Eso quiere decir que el INAI no solo protege un tema de administración pública y de sueldos o de contratos, sino también de derechos humanos como el de la salud. Y por eso sí puede pedir lo que sea el ciudadano ante el INAI, porque estamos hablando de derecho a la verdad. Y faltaba un comisionado para que hubiera quórum. Xóchitl, que trae el tema, muy abusada, y Kenia y los diputados de oposición le dijeron a Morena, empezamos, pero primero acordamos el comisionado que falta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Morena les dice que sí, que van a acordar. Acuerdan con el que era el secretario técnico del INAI. Deciden, ya lo llaman porque van a votar por él. Y a la hora de la votación, Morena se echa para atrás. Y entonces, como tenía que votarse por las 3/5 partes, no llegan a tener los votos suficientes. En lugar de 77, tuvieron como 67. Esa es que Morena faltó a la palabra. No me extraña, la verdad es que mienten todo el tiempo. Mienten todo el tiempo. Y fue la semana de las mentiras y de las confusiones. Y entonces, cuando se dan cuenta que faltaron a la palabra, por supuesto que en el Senado la oposición toma la tribuna. Y yo no sé, pero estaba como muy molesta por la Cámara, por lo que había sucedido en la Cámara de Diputados. Yo también me fui al plantón que organizaron los ciudadanos afuera del Senado, pues a reclamar que el Senado decidiera sobre el INAI. Y después empezara a las otras leyes, para que las revisara bien.
Pero no fue así. No solo engañaron, sino además inventaron una sesión. Y una vez que el Senado estaba reunido, toman la tribuna la oposición, se quedan con la tribuna y Morena decide cambiar de sede. Se va a Jicotencatl. Perdón, antes. Por supuesto que hicieron algo de previo y especial pronunciamiento. Se fueron a pedir línea a Palacio Nacional. Físicamente fueron los senadores a pedir línea a Palacio Nacional. Entraron ahí. Todavía hasta se tomaron fotos en el antiguo constituyente, el 57, en el salón que está en Palacio Nacional. Ahí le pidieron línea, en el colmo de la sumisión legislativa frente al Poder Ejecutivo. Y de ahí decidieron irse a Jicotencatl. Y por eso hay una foto por ahí. Porque Xóchitl, sabiendo que podían aparecerse ahí, mientras es la otra, la de Jicotencatl, la que ya está ahí, se encadena para que en esta sede alterna no puedan entrar, no vayan los senadores. Mientras tanto, la oposición cuidaba la otra tribuna. Y yo les voy a decir por qué, porque no había quórum. Faltaba el quórum y lo sabía seguramente la oposición. Y entonces se van al patio, bueno, ahorita ya vendrá Xóchitl a contarlo, se van al patio y les pido la siguiente foto. Y ahí supuestamente, óiganme bien, supuestamente ahí hay 65 senadores. Yo no los veo, pero que ahí hay 65 senadores, porque tenían que hacer quórum para poder iniciar. Y este es un poco los reclamos que todos traen. Como no había 65 senadores, de pronto se acordaron que había una senadora en Bélgica. Modificaron el orden del día y tomaron la protesta de la suplente. Y yo me quedo pensando, bueno, si pusieron a la suplente como senadora, la otra estaba en Bélgica, en el Consejo Europeo, pues la otra en qué calidad estaba ahí en el Consejo Europeo. ¿A quién representaba si ya no era senadora? Nos van a devolver los viáticos de ella, va a pagar el avión de regreso porque ya no era senadora. En esa confusión, en esa bola de mentiras, pues por supuesto que se les cachó en todas. Y entonces deciden hacer quórum. La verdad es que a la hora que cuentan los votos, si usted vio la sesión o entra a YouTube, no alcanza a escuchar todos los votos. Y por eso algunos están diciendo siempre hubo menos votos que los 65 que debieron haber estado presentes. ¿Por qué 65? Porque la mitad del 128 y es la mitad 64, la mitad más uno hacen quórum y son los 65. No lo tenían, la sesión es absolutamente ilegal. Pero además quiero decir, les voy a leer todas las leyes que se aprobaron. Y si usted quiere, pues por curiosidad, podría parecer de risa, porque es increíble la velocidad en la que va la secretaria del Senado, leyendo documentos, tomando votaciones, sumando los votos, dando los resultados y, por supuesto, que se equivocaron en los trámites. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con el espacio aéreo, el paquete de reformas que tienen que ver con el espacio aéreo, primero aprobaron dos, la del aeropuerto y la de aviación, y después se acordaron de las otras dos, y entonces volvieron a meter el paquete y entonces ya pudieron aprobar la de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley General de Vías de Comunicación. Pero les voy a decir todo lo que aprobaron en 5 horas. Reformas a la Constitución, 3 artículos de reformas a la Constitución y las siguientes leyes: Ley General de Salud, Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública en muchos artículos, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley del Servicio Ferroviario, Ley de Responsabilidad Hacendaria, Ley de Contabilidad, Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Federal de Derechos, Ley General de Turismo, Ley Minera, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Bienes Nacionales y, por supuesto, además, pues,
derogaron las disposiciones que tenía que ver con el INSABI y con la financiera rural y, por supuesto, con su propia ley orgánica. Esta, por ejemplo, toda esta es la nueva ley de ciencia y tecnología. Me van a decir que la leyeron en un día, en unos minutos, todos los senadores supieron que estaban votando. Van a decir que hay cosas buenas, sí, por ejemplo, está la 3 de 3 en la Constitución Política. No, nada más faltaba que no hubiera cosas buenas. El asunto es que es inconstitucional porque no puede haber dispensa de lectura. Bueno, pues hasta aquí la parte que narramos todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué sigue en el proceso? Sigue el veto, que hay que pedir que vete, porque no creo tampoco que le estén revisando todas las leyes que se reformaron. No creo que lo sepa bien a bien, ni siquiera el Ejecutivo. Ahora, me preguntan alguna vez, Margarita, ¿no estuvieron los 65 senadores? Yo creo que no. Me parece que ya están los senadores revisando eso. Bastaría ver cómo están tomando las votaciones. Dudo que estuvieran los 65. Nadie podía ir a decir, a reclamar ahí el quórum. También es cierto que el Senado tampoco podía modificar, tampoco el Senado podía modificar, perdón, me estaba pasando un mensaje, tampoco el Senado podía modificar de pronto, sin quórum, la orden del día para poder hacer el quórum. Entonces, francamente, por el bien de este país, no solo que el presidente tendrá que vetar, sino que la esperanza, pues será la Corte, otra vez la Corte. Y que sea también una lección para todos, para que el Congreso le demos la importancia que debe tener en todas las elecciones. Porque lo que se ha hecho es generar una centralización, una ampliación del poder al poder ejecutivo. Y eso va en contra de todos los mexicanos, en contra de la salud, en contra de la ciencia, en contra del campo, en contra de las libertades de la aviación, en contra del turismo también, porque también reformándose la Ley General del Turismo, también volteó a ver nada más al Tren Maya y dejó fuera todos los lugares turísticos. Lo que vivimos esta semana ha sido realmente un problema de división de poderes, un asalto al Congreso y una violación a derechos humanos elementales. Ha sido una falta de respeto al pueblo de México. Nos vamos a ir ahorita a mensajes y regresamos otra vez a tratar estos temas y a ir contestando las preguntas que nos están haciendo. Sí, se trata de una dictadura, sin duda alguna, y ya empecemos a darle su nombre si estas leyes cobran vigencia y la Corte no las declara inconstitucional. Vamos a ver el video de Xochitl encadenándose. Ok, adelante, vamos a ver este video. La sede alterna de Xicotenca en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Este momento, Xochitl, es un gran momento. ¿Cómo estás, Carlos? Es un gran momento. Y sí es cierto que logró que no sesionaran ahí, sino que se fueran literalmente al patio. Y desde ahí mal tomaran votos, ni siquiera discutían las iniciativas. De verdad, estamos hablando de vida diaria. Ya llegó nuestra dorada, hablando Xochitl, de la reina de Roma. Por fin está llegando. Ahorita que les cuente ella, Bájate pero lo que tú. hicieron fue sesionar en el patio. Se puede hacer algo bastante discutible. También pudieron haber sesionado ahí y no quisieron, pues allá ellos, pero modificaron la orden del día para hacer el quórum y desde el patio, perdónenme, hay 65 senadores, habrá que contarlos. No digo que no los hubo, habrá que contarlos, habrá que revisar las votaciones, habrá que revisar si en efecto había 65 senadores. Lo que sí veía
era una indignidad en el Senado. No sé qué se sienta ver a tus amigas y amigos así, tratando de dar un argumento. No sabían ni qué estaban votando, no estaban dando argumentos, ni posiciones de partidos, y en 5 horas todo esto y más aprobaron. Adelante, Xochitl, bienvenida. ¿Cómo están? Que llegaste. Qué gusto saludarles. Una disculpa, pues ahí estoy sola en el Senado. Mira, fue muy complicado y sí me gustaría retomar el contexto. O sea, ¿qué les costaba nombrar al comisionado del INAI? Para empezar. O sea, todo esto se genera ante la negativa de Morena y sus aliados de nombrar al comisionado. Entonces tomamos la tribuna y finalmente Morena decide hacer un acuerdo con nosotros, Ricardo Monreal, que por supuesto yo no le creo nada, porque se victimiza y luego va y se abraza con el presidente feliz de la vida y según él ya no tiene interlocución y luego todos sus compañeros lo aplaudieron como héroe en la noche. Entonces así es que los cuentos que nos echa Ricardo Monreal yo ya no se los voy a creer. Nos dice Ricardo que vamos a elegir al comisionado del INAI y nos dice que a quién. Le decimos el que ustedes quieran entre los mejores calificados. O sea, ni siquiera lo escogió la oposición. Lo escogieron ellos. Porque además el veto va en razón de que este señor Rafael Ávila no era de los mejores calificados. Era el 47 del 48. Entonces, veto, la objeción del presidente es solo esa. Exacto. Entonces dice, pues escójanlos. Escójanlo entre los mejores y escogen el número 1, por cierto. Sí. Entonces, este pobre hombre yo lo veo ahí todo nervioso y yo estaba segura que iba a salir. Yo también. Y de repente Morena vota en contra. Y tiene el cinismo de decirme, les dijimos que lo íbamos a someter a votación, no que lo íbamos a votar. Y entonces ahí es donde nosotros nos enojamos tremendamente, volvemos a tomar la tribuna, nos quedamos a dormir. Efectivamente Emilio dijo que era una pijamada, echamos ahí desmadre. Pues, digo, yo sé que eso no gusta y ofrezco una disculpa a quien le haya molestado. A mí tampoco me encanta, pero también es cierto que esos momentos tienen muchas tensiones. Exacto. Y hay que un poco destensarse, sí, ¿no? También. Entonces, pero bueno, yo me disculpo por si hicimos algo indebido. En ese sentido, pero pasamos la noche ahí. Pues sí. Al otro día, pues todo el día de tensión, finalmente deciden irse a Palacio Nacional. Eso es un ridículo. A recibir línea, a ver a su Mesías, y dicen que van a avisar dónde va a ser la nueva sede. Tenían el piso 14 preparado, ya habían puesto mesas, ya habían puesto todo. Y al final yo me supuse que no iban a estar en el 14 y yo me lanzo en mi bici a Xicoténcatl para cerrarle Xicoténcatl. Yo lo que pensaba hacer era irme a Xicoténcatl con la bicicleta. Llevaba 30 kilos de cadenas en la espalda porque son bien pesadas. ¿Pero por qué traías las cadenas? Porque iba a cerrar Xicoténcatl. Sí, pero ¿sabías que lo ibas a hacer? ¿No? ¿Dónde las compraste? Mi oficina es una caja de sorpresa. Ok. En mi oficina hay de todo. Un día les voy a hacer un TikTok porque te encuentras lo que menos te imaginas en mi oficina. Y las tenía en mi oficina, sí. Okay. Y tengo muchas más. Entonces, porque en algún momento intenté cerrar el Senado, pero se echaron para atrás mis compañeros senadores cuando se nombró lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos hicieron el fraude, cierto. ¿No? Desde esa ocasión. No era la primera vez que los engañaban. No era la primera vez que nos engañaban. Entonces, pues eché mis cadenas para cerrar Xicoténcatl. O sea, mi idea era cerrar Xicoténcatl porque son 2 puertas. Okay. Porque se supone que estaba vacío. Porque yo le preguntaba a los de resguardo y me decían, no sabemos, nadie sabía nada. Entonces dije, seguro voy a llegar a Xicoténcatl, está vacío. ¡Sorpresa! Estaba una ambulancia de los senadores, había como bajando la comida. Hicieron la finta del 14 y se fueron a para estar más cerquita del presidente. Para estar más cerquita del presidente, sí, porque además amenazaban que iba a ser en Palacio Nacional. Y cuando entro con mi mochila y entro al pleno, estaban pues, ahí poniendo las teles, los personificadores, y entonces yo digo, qué mala onda, porque ahora no puedo cerrar porque van a decir que los voy a secuestrar, me van a acusar de secuestro. Claro. Y entonces empiezo a ver la silla, a hacer mis cálculos y digo, sí me alcanza para meterle la silla a la mesa y luego otra cadena pues alrededor de la silla. Era mucho de cadenas. Pues eran muchas cadenas, sí, no pude haber puesto una acá y otra así, no.
Y dije, y a ver que me levanten. Y luego agarré y me metí aquí en michones la llave. Dije, no sea que me la vayan a buscar en mi bolsa. Y así la guardé, lista para que me iban a agredir. O sea, yo estaba lista. ¿Sabía la oposición que estabas? No, les aviso a través de un Facebook Live, porque una periodista se entera. Ya pasaron tu video en el que nos estás avisando. Y una periodista me dice, oye, mándame una foto. Dije, es que estoy sola, porque además no dejaron entrar a mi gente. Le prohibieron entrar a mi equipo, y a los otros senadores sí. Y entonces ya, pues hice como en vivos, entré con Loret, entré con diferentes medios, y sí es un escándalo. Después me entero que la oposición había decidido ya trincherarse en Reforma. Por un tema que tiene lógica. Hay razón. La verdad, yo pensé que se habían puesto de acuerdo porque yo dije, una se va para acá, o sea, lo saben y no vinieron, y otros no pueden irse a validar una sesión que no tiene quórum. Entonces, no es Pero bueno, pero fue una decisión, yo la respeto, y lo que yo logro es esa escena indigna del patio. Del patio. Es lo que logró. Obviamente empezaron a llegar al pleno todos y me veían con unos ojos y un odio así que yo decía, Dios mío, porque no me pueden decir nada, estaba yo en mi derecho de protestar. Y yo les dije, quiero el INAI. O sea, yo seguía insistiendo en el INAI. Y se salen al patio, obviamente sin micrófonos, sin las instalaciones. En lugar de posponer para el día siguiente, como ya todos se querían ir de puente, y le quiero decir al presidente que tenía suficiente gente para rebasar la mayoría. Tuvieron que meter una senadora de suplente de una senadora que estaba en una comisión oficial. ¿Que era el Consejo de Europa? ¿O sí, estaba en el Consejo de Europa. Y la renuncian desde acá. Yo no sé cómo renunció. ¿En calidad de qué se queda allá? Pues ¿en calidad de qué? De nada. De nada, pero además es imposible. A la senaduría y entró la señora senadora, pues espero que le cooperen para el viaje de regreso. Pero yo no tengo claro que haya renunciado a la senaduría. No, además, a lo mejor se enteró. La pobre se enteró que la habían renunciado y meten su suplente. ¿En calidad de qué? Porque vio un tuit de que estaba trabajando y en calidad de qué. Exacto, entonces eso me parece un acto súper ilegal. Y había una senadora que no había llegado. Que llega después de que se votan algunas reformas constitucionales. Entonces, sí está en duda el quórum, sí está en duda. De repente uno se fue al baño y entonces se desacopletaban. Yo no sé, pero yo oía las votaciones porque las oía por el canal y no siempre me daban los 65, estaban verdaderamente hecho bolas. Hecho bolas. Entonces, bueno, ahí queda la imagen. Yo finalmente, yo hubiera dado más la pelea, Margarita. La verdad. A ver, pero Xochitl, eso siempre pasa. Imagínate cuando terminamos el jueves en la tarde, yo me eché las 24 horas. Sí. Las 24, yo no me subí a mi oficina ni fui a verla desde el Zoom. Me eché prácticamente las 24 horas. Bueno, sales y entras en persona, pero... Y siempre te da la sensación de... Me faltó, pero la verdad no puede... No, yo sí los hubiera correteado el sábado y el domingo, o sea... Sí, a lo mejor sí. Sí, pero no se sientan mal. Yo creo que hicieron lo que legalmente tenía que hacerse, lo que pacíficamente tenían que hacerse. Está bien haber resguardado una tribuna porque no había quórum. Si se iban para allá, estuvo bien el quórum. Ese es el dilema, sí, ¿no? Yo voy para allá y hago el quórum. Había que revisarlo. Había que revisarlo. Digo, o sea, yo no tenía pensado tomar ni encadenarme la tribuna. No lo tenía pensado. Sí. Hay alguien que me dice, oye, pero qué estratega. Te digo, no, o sea, a ver, tú vas actuando conforme las cosas van sucediendo. Sí es una imagen muy poderosa. El pleno solo y ellos en el patio, en unas mesas improvisadas. Es una imagen que habla de la poca dignidad con la que legislaron. O sea, sí, claro. Ahora, eso también es porque hay alguien cuidando el pleno ahí en Xicotencal, o sea, bueno, en la sede alterna del recinto, realmente que en todo caso pasaría por ser oficial, si es que se puede hacer así. Y aparte, el de Caballito, exacto, ¿no? Exacto. El oficial. Entonces, porque estaban las dos cuidadas. Ahora, yo creo que si ellos hubieran sesionado con todo y la encadenada, hacían el quórum. No, porque no pasaba lista. Pero estabas. Pero tienes que pasar lista. Muchas veces... No, también se ofuscaron. Tú muy bien.
¿no? Pero allá se ofuscaron también y es porque traían la orden presidencial. No, hubiera sido Eso muy es lo terrible tenerme dramático. ahí encadenada y ellos allá adentro. Hubiera Pues allá sido, que se hubieran arriesgado. porque yo traía ¿no? mi megáfono. Y donde- sonaba a ti y donde sí, pensaba yo. también a Julen, porque ya ves que yo estuve afuera del pleno Sí, con sí. ciudadanos a que convocaron. Bueno, pues no hablé también porque era una convocatoria sobre todo ciudadana y había que apoyar. Y luego llegaron los senadores y hablaron. Hablaron los primeros que salieron y luego saliste tú. Sí. Y también hablaste. Yo llegué porque me había quedado toda la noche, entonces fui a bañarme y a regresar. Sí, algo así, pero bueno, llegaste y estaban. hablaste también ahí con ellos. Entonces yo estaba muy pendiente de lo que había, en lo que estaba sucediendo. Ahora, en el fondo, yo les leí ya al público, no tiene caso volverles más de 20 leyes. Es la vida diaria reformada. Mira, a mí las que más me duelen es la minera, porque no se consulta a los pueblos indígenas. Yo creo que los pueblos indígenas tenían mucho que decir. Me parece Y ahí que es hay una violación ¿sí? Constitucional. Así es que el presidente que no se empiece a victimizar, la Corte se la va a echar para atrás. Y de una vez se lo digo desde aquí, se la va a echar para atrás por la no consulta a los pueblos indígenas. Me parece que es una ley más de amague a los empresarios, que ganan los grandes empresarios y los pequeños Bueno, mineros. dicen que acordaron con ellos, ¿no? Y los pequeños mineros pierden, porque se van a poder subastar sus concesiones y si no tienen dinero, pues el que sí tengas las va a comprar. Me preocupa muchísimo la de ciencia y tecnología. Es toda esta. No, Y nadie así la como leyó. la ven, no la han leído. No, Y y él la sí aprobaron. dio una batalla, perdón, Romero Hicks, muy fuerte, Sí. porque fuimos Cámara de Origen. Yo fui a un parlamento de los dos que hicieron cuando habían prometido 7 parlamentos abiertos. Obviamente no tuvieron en cuenta a nadie. Nada. Y de pronto inventaron una iniciativa que, por supuesto, no leyeron. Pero ¿sabes qué es lo Y más genera, discrimina a universidades privadas, al sistema de investigadores. Hoy decía, ojalá en el Día del Trabajo pensaran a todos los que están dejando sin empleo por estas leyes. Y entre ellos Pero a ver, muchos del ¿qué sistema es de lo más grave investigadores. que pasó en procedimiento? En No había dictamen en la Cámara de Senadores de esa ley. No hubo dictamen. Porque la presidenta no había convocado. Creo que es Ramírez Marín, el presidente, y no había convocado. Modifican la comisión para nombrar otro secretario Con que razón convoque. empiezan a hablar A las 2:30 de la mañana, supuestamente sesiona la Comisión de Ciencia y Tecnología y a las 2:45 la aprueba. Ya tenían aprobada. Ya, así. Tal cual. De ese tamaño fue el fraude a la ley con el tema de ciencia y tecnología. Creo que seguirle dando más al ejército, más recursos, más poder, no es positivo para el país. Yo no sé para qué, yo no sé para qué tienen la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Le están quitando a Fonatur los ingresos para dárselos al ejército. Entonces, todo lo que usted viaja, le están, todos sus impuestos, por eso se cambia ley de derechos también, todo lo que paga se va al 80% al Tren Maya, pero directamente para que se maneje por el ejército, y 20% a migrantes. Todo lo demás abandona la parte turística y ese es un drama también para un país que debe aprender a vivir del turismo. Pues sí. Yo me quedo con que el presidente está dispuesto a dinamitar lo que sea. Como oposición tenemos que ser mucho más inteligentes, mucho más combativos. Yo les cuento que me formé en la Liga Obrera Marxista, entonces como universitaria eran... Sí, bueno, eso sí, siempre nos queda eso. Yo fui de resistencia civil. ¿No? Entonces, específica, pero y vamos sí a sentí tener que me vamos faltó, a tener que nos faltó. hacer mucho más resistencia civil. Yo sí creo que lo que viene es el cierre de un gobierno que está enloqueciendo. Porque ha fallado en todo. Porque ha fallado en todo, entonces ahora va a justificar. ¿Qué es lo de fondo del presidente? O sea, el presidente no quiere que la gente sepa cómo se gastan su dinero, el dinero que es de los mexicanos. Sí, fue muy simbólico que no quisieran aprobar al del INAI. Simbólico, porque además pues estará la auditoría, estará el INAI, estará revisando que tendrá otros instrumentos el INAI, espero creatividad en ello para hacer valer los derechos humanos. Pues yo más bien espero creatividad en la Corte. Yo espero que la Corte
ponga por encima los derechos humanos, el derecho humano a saber, y por encima de una ley secundaria que limita a 4 No lo hizo Loreta, ¿eh? No, a Loreta no se Loreta esperaba. no le importó esos No. derechos humanos y por supuesto no dejó sesionar. Pero Loreta no es la Corte, afortunadamente hay otros ministros que están dando pues lecciones de que son gente que está dispuesta a defender la Constitución, y el presidente se anticipa. Él habla que los gobiernos del pasado aprobaron leyes en sedes alternas, pero por ejemplo en la energética estuvieron los del PRD, estuvieron los senadores y los que estaban en contra de estas leyes en la Cámara de Diputados. Y tuvieron quórum. Y tuvieron quórum, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que se está cerrando la posibilidad de diálogo, y algo que, pues sí, cierto, es que estas 4 corcholatas ahí validando este tema. Sí, qué vergüenza. Es como decir, ustedes son mi reelección. Mi reelección, ¿no? Hay de ustedes que se peleen porque yo quiero que este proyecto continúe. ¿Pero cuál? ¿Cuál proyecto? Esto es un desorden. Es un desorden. Y ahorita quiero hacer unos comentarios porque viene el aniversario número 2 de la caída de la línea 12 del metro. Y bueno, pues una de las corcholatas, en lugar de estar preocupada por los cálculos estructurales, en lugar de estar preocupada porque la obra de reconstrucción vaya para adelante, que el presidente dijo que iba a estar a finales de 2021, y no va a estar ni a finales de 2023 ni en 2024, al menos que sigan haciendo las barbaridades que están haciendo. Entonces, realmente el escenario está súper descompuesto. Sí, y además ha habido un abuso enorme. Ahí está la foto, no sé si está puesta ahí la foto, están en Palacio Nacional y están frente, me supongo, senadores, ¿no? Puros senadores, sí. Están los senadores pidiendo línea y miren nomás a quienes están ahí. Muertos de risa, por supuesto. Faltaba más burlarse de un pueblo, burlarse del Congreso, faltaba los principios de división de poderes de manera cínica y reírse. Así que no te apures por lo que pasó durante la toma de una tribuna. Esta es la que es descarada y la que está no puede ser. Sí, nosotros no estábamos haciendo daño a nadie. Nos estábamos pues entre riendo, entre bailando, echando desmadre. Es que el Emilio y el Madero sí son bien desmadrosos. Yo soy desmadrosa, pero eso me la... No, y bueno, ahora esta foto de estar a la disposición del presidente también es una vergüenza. En democracia ni los diputados ni los senadores del propio partido del presidente pueden ir a pedir línea de manera tan descarada. Yo, por ejemplo, no estoy segura que todos ellos hayan estado. Hay que comparar los videos. Yo mandé grabar un video del patio, pero cuando ya pudieron dejar entrar a mi asistente, no lo permitieron, pero el Damián grabó un video y ahí podríamos contar exactamente cuántos. Con eso empecé diciendo, a ver, cuenten 65. Pues pero el que estás atrás no es senador. Hay uno que está atrás. Hay varios que, pues, los 4 corcholatas, el presidente, y hay algunos asesores que no son senadores. Los tiene que ser alguien que reconozca perfectamente a las y a los senadores. Entonces, me están pasando muy rápido los mensajes. Vero, ¿nos pueden leer por allá algunos mensajes? Si alguien nos puede. Claro, les leo desde aquí. A ver. Tenemos el primer mensaje de Mauricio Villanueva. Nos da 150 pesos. Pregunta, senadora Gálvez, ¿cómo se le hace para unirme al equipo de apoyo a su candidatura? Yo le entro con el que pueda. Bueno, por ahí hay una red que se está juntando que son los Xochilovers. Seguramente ahí los vas a poder encontrar. Y luego otra de los Xochiltecas, los Xochimilcas, los Xochiltecas, en fin. Cada quien está haciendo sus grupos. Por ahí, pero sí, ahí lo encuentran en la red. También tenemos a Subtejobi que dice, me gustaría preguntarles cómo le van a hacer en el futuro para impedir que los senadores de Morena conviertan a AMLO en presidente vitalicio. Pues no hay manera.
Ahí sí. No hay manera, yo también creo que no hay manera. Yo creo que sí es una locura. Su salud, para empezar, no es del todo buena. Yo creo que ojalá se cuide más. Y lo veo un poco agotado, pero pues él está dispuesto que una de las 4 corcholatas que están ahí Sí, lo esa foto de la ignominia y de la sumisión es en los dos sentidos, de los senadores y de las corcholatas, ¿no? Exacto. No habrá independencia. Por eso, por favor, este sí hay que creer, no está tan peor. Por favor, señores. Gracias. Por favor. Hilda Rangel, Xóchitl, si ya se publica, ¿qué pasa mientras la Corte las declara inconstitucionales? Pues pasa lo que pasó con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se mandó a la Secretaría de la Defensa Nacional, les advertimos que era inconstitucional esa ley y ahora ya la revirtió y ahora el presidente está muy enojado y se tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad Pública como siempre debió haber sido. Entonces, en este caso, seguramente yo espero que algunos afectados por esta decisión presenten amparos y se pueda suspender la aplicación de la ley, por ejemplo, los científicos. Sí, a ver, sí caben acción de inconstitucionalidad por parte de los grupos minoritarios, cabe. Luego caben amparos también, por ejemplo, por científicos, por todos los del sistema nacional de investigadores, las propias universidades que las están sacando de tomas de decisiones, los colegios estatales, los colegios locales de académicos y científicos, todos pueden pedir también amparos. Mientras tanto, hay una suspensión. Entra la acción de inconstitucionalidad, entran los amparos y puede haber suspensión para que no se aplique la ley. Yo de todos modos creo que el presidente debe vetar, pero entonces si no veta, sino que nada más publica sin observaciones, entonces ahí van a correr los tiempos para presentar acciones de inconstitucionalidad y amparos. Se suspende el acto. O sea, se suspenden los efectos de la ley hasta que se resuelva de fondo. Y entonces se resolverá. Nosotros creemos que solo en el trámite, porque hay tesis al respecto, en donde dicen que la dispensa de trámites violenta el principio democrático y violenta el proceso legislativo y por lo tanto se ha declarado inconstitucional. Entonces, lo que sí es que nos tenemos que organizar bien para el tema de acciones de inconstitucionalidad. Yo espero que quienes lo están organizando, y voy a preguntar, pues tengan cada quien un despacho casi por ley, un despacho por ley para que metan las acciones de inconstitucionalidad y al mismo tiempo, pues los amparos, tanto de los científicos como de las otras personas afectadas, comunidades indígenas, por supuesto, puede ser la ley minera, pero puede ser de cada uno, de Financia Rural, de INSABI, por ejemplo. Afuera del plantón, había una pediatra del INSABI. Y si esto es un desorden, pues sí. No sabemos ni para dónde, porque no pasa en toda la ley, que en estas 90 paginitas que ni siquiera revisaron, no habla del proceso de liquidación, ni de cómo se va a garantizar pues un tercer nivel, ni dice qué va a pasar mientras, porque mientras la gente tendría que volverse a inscribir al IMSS, de acuerdo a la ley que aprobaron. Así es sencillo. Y no dice qué pasó millones. Con los 400 mil millones de pesos que tiene el INSABI. En 4 años. Y no habla de toda la corrupción que se dio en el INSABI. De las observaciones. Nada más de un año les metieron 5,700 millones de observaciones graves. Sí. Nada de eso. No, ya mejor lo declaro. Que desaparezca. El tema de la financiera rural. Igual. También ahí había o sea, hay que ser muy tarugo para encontrarte una cartera de 4% y llevarla más del 20%. Sí, por eso se declaró en quiebra. Porque empezaron, o sea, tiene que haber mucha investigación de todos estos saqueos. ¿Por qué declaran en quiebra la financiera rural así nomás porque sí? ¿Y quién le va a dar créditos al campo? ¿Quién le va a dar créditos a los...? Eso sí es un drama. O sea, ¿quién le va a dar créditos al campo? ¿De cómo se va a hacer? ¿De qué se va a vivir? La verdad es que en la Cámara de Diputados hubo discursos y posicionamientos muy sentidos en contra de cada una de las leyes hasta donde se podían estudiarlas, porque estos
no les importa. Vi que Ricardo Monreal votó en contra de la financiera rural, pero pues eso nomás lo hacen para decirle a los zacatecanos, no hombre, yo voté en contra. No, señor Monreal, usted validó el cambio de sede para que no hubiera ninguna discusión, ningún análisis. O sea, yo mi conclusión de lo que pasó es que son unos levantaderos, que son unos indignos. Deberían de pagar ese sueldo. De levantadedos, Levantar la no mano. estudian, no leen, solo obedecen órdenes del presidente de la República. Y eso realmente es muy patético para un senador. O sea, de verdad, el presidente se quejó y yo creo que este gobierno sí representa lo más rancio, lo similar a Manuel Bartlett cuando fue priista. O sea, ese autoritarismo, esos... Sí, pues yo casi te diría peor. ¿No? Peor. No estos no dejan competir, estos maltratan como si no hubiera pasado nada. Es la verdad lamentable. Y este proceso, este paquete de leyes, porque además quedaron pendiente el otro paquete de leyes, de 23 leyes de la parte administrativa. Y que, o sea, sí es cierto que todavía les falta. No. Y no hay que dejarlos. Pero sí, para mí fue una semana durísima en términos de país, porque creo que es una violación absoluta a derechos de los ciudadanos, una violación absoluta a un Estado constitucional y democrático de derecho, una violación absoluta a comportamientos elementales de dignidad parlamentaria. Ni un discurso, ni una toma de posición, ni una explicación al pueblo de México, por qué les quitaban un instituto, por qué lo pasaban a otro, ni una explicación. Eso no lo merece este país, no lo merecemos nadie. No, y yo espero que la gente abra los ojos, inclusive los mismos... no, Monreal ya no es un cero a la izquierda, no crean. Monreal le volvieron a dar oxígeno. Que echó a andar todo, ¿no? Sí, echó a andar todo. No, porque gracias a su traición, el presidente vuelve a confiar en él. O sea, gracias a traicionar la palabra, pues el presidente le puede volver a decir, bueno, estás dispuesto a comer lo que no se debe. Yo decía, a mí me dijeron que el arte de la política era el arte de comer caca sin hacer gestos. Yo nunca he comido caca en la política. Estos tragan de a montón y sin hacer gestos con tal de lograr sus objetivos de su siguiente puesto. Sí, sin ¿no? duda una enorme indignidad. Una enorme indignidad. La verdad, para eso no se hace uno senador. Y mucho menos no se vale. A ver, si otra pregunta por allá. A ver, tenemos una que le preguntan a Xóchitl sobre los usos y costumbres. Xóchitl es una gran ingeniera técnica. Mientras defienda usos y costumbres, no cuenta con mi voto. Nada justifica la venta de niños o los abusos contra Eufrosina Cruz. ¿No ha elegido tierra comunal? Pregunta Javier Rodríguez. Nunca he apoyado los usos y costumbres que violentan a las mujeres. Lo digo claramente. Quien conoce mis posturas en el Senado, he dicho que no se justifiquen las autoridades en usos y costumbres. Las autoridades suelen decir, es que son los usos y costumbres. Al contrario, yo me enfrenté a usos y costumbres súper violentos, a donde las mujeres no teníamos la posibilidad de prepararnos, y justo por eso me fui de Hidalgo, porque no estuve dispuesta a acatar esas costumbres tan violentas hacia las mujeres. Entonces, jamás voy a aceptar. Y yo también hemos sido muy claros en eso. Los usos y costumbres tienen que ser conforme a derechos humanos y en eso no hay. Y al contrario, hemos dado la enorme batalla. La propia Eufrosina Cruz y también Michelle, una diputada de Acción Nacional, presentaron la reforma constitucional para prohibir los matrimonios infantiles. Tú has dado una enorme batalla en la parte de la administración pública y ahorita con lo de la ley minera. Sí. Y no, nunca se han defendido ese tipo de usos y costumbres. Los propios indígenas fueron las primeras en levantar la mano y decir adiós a esos usos y costumbres. Ibas a hablar algo del metro, perdón, porque me acaban de decir lo de Pantitlán, que están pidiendo el sindicato, por favor, lo de Pantitlán. A ver, empezamos. Dos cosas. Una, se cumplen 2 años de la tragedia criminal del metro, donde fallecieron 26 personas, y hoy no hay una sola persona en la cárcel, el día de hoy. No hay ninguna autoridad castigada. ¿Cuáles fueron los motivos? Según la Fiscalía de la Ciudad de México, la falta de pernos o la mala colocación para unir
la losa de concreto con las traves, que no existían las soldaduras bien hechas, y eso hizo que se colapsara la estructura. ¿Por qué no estaban bien hechas? Pues por las prisas, por hacer las cosas al vapor, a la carrera. La supervisora no hizo su trabajo, la constructora haciendo las cosas mal. Y luego hay un manual de mantenimiento, que por cierto yo lo tengo, donde dice claramente qué hay que hacer en el mantenimiento del metro de la línea 12. Y ya había la flecha, ya se había vencido, había un pandeo, ¿no? Y se calcula que tiene que haber máximo 3 centímetros. Eso rebasaba los 10 centímetros y era extremadamente peligroso porque pudo haber sido por una serie de vibraciones, por el mal trazo, por lo que sea, pero la flecha manifestaba que esa estructura estaba teniendo problemas. Y en una supervisión a simple vista se podía observar ese pandeo. En lugar de cerrar la línea 12, pues decidieron seguir con ella funcionando hasta que pasó la tragedia. Justo vengo de allá, vengo de la línea 12. ¿Y te contaron de Pantitlán y todo? No, mañana voy a estar en Pantitlán. Les tengo sorpresas esta semana. Y recorrí por 3 horas junto con ingenieros estructuristas, súper brillantes y súper capaces, porque originalmente nos habían dicho que en cada claro iban a poner 4 tubos de acero, ¿no? De repente aparecen un solo tubo de 1 metro de ancho que parece que lo sacaron de los patios de Pemex. Eso es lo que te parecen esos tubos. No se parece nada el proyecto que nos presentaron en renders con lo que estaban construyendo. En otras zonas sí están los 2 tubos. Una zona sí hay 2 tubos de acero, de los claros, 4 tubos de acero. Y en otra zona se ve que fueron a recoger el material de lo que era el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque lo declaró el secretario de Obras, que por cierto, según esto, la constructora iba a correr con los gastos, pero se ve que les dieron el acero. Y ahí les dieron unas estructuras también de acero, pero cuadradas, que es lo que están poniendo. En pocas palabras, es un desmadre. Hay 3 soluciones distintas en la reconstrucción y se ve que esas soluciones tienen que ver con los materiales que encuentran, con los materiales que les regalan, porque el proyecto original que presentaron no tiene nada que ver con lo que están construyendo, y yo estaré presentando un punto de acuerdo el próximo miércoles para que se haga público este proyecto ejecutivo de la reconstrucción. Porque si lo siguen haciendo a las carreras, si lo siguen haciendo con las patas, con tal de ya quitarse la bronca política, pues puede haber consecuencias. Heredan otra tragedia, ¿no? Más alta. Entonces, el próximo miércoles voy a presentar estos materiales, estos análisis técnicos de la reconstrucción, pero a 2 años sigue sin haber justicia. Entonces, la jefa de gobierno, en lugar de andar paseando al novio en Culiacán o en Mazatlán, no sé dónde andaba, me hubiera gustado verla revisando el proyecto estructural. Ok, dice usted que no somos estructuristas, yo no soy estructurista, pero sí puedo dialogar con estructuristas, entenderle. Bueno, no, claro, además eres jefe de gobierno, pues tendrías que estar ahí metida, y esa es la manera además de obtener votos, pero claro, para ellos el único voto que vale es con quien se tomaron la foto el otro día, el del presidente de la República. Entonces, lo que puedo decir es que la reconstrucción de la línea 12 hay de chile, de manteca y de dulce. Y de mole. Y de todo hay. Hay un revoltijo que no tiene sentido. Y estos estructuristas me hablaron de una solución técnica totalmente distinta a lo que están haciendo. Pero bueno, eso vamos a respetarlo. Y la línea 9, también voy a sacar un video, porque también tengo ya días estudiando el tema del apuntalamiento, del sistema de puntales. Por las cargas que representa la línea 9, voy a pedir que se cierre. Como lo está pidiendo el sindicato también, ¿verdad? Como el sindicato, voy a pedir que se cierre para que se haga un apuntalamiento que quitaría el tráfico de abajo. O sea, esos apuntalamientos que traen, según los estructuristas con los que platiqué el día de hoy, se mueren de la risa. Es como una especie de Mexican Clip o alguna cosa así. Exacto.
El tamaño de los tornillos tendría que ser enorme respecto a los que han puesto, que son muy pequeños, que no soportan la carga. Y de entrada hay que hacer un apuntalamiento, sí, provisional, se podría, pero no así, sino tendrías que cerrar la calle para... Ese problema tiene por lo menos 30 años, de los cuales ellos han estado 26 años, ellos han estado 26 años. Sí, esa es la verdad. Que empezó el problema porque no le quisieron dar mantenimiento esos 26 años al metro. Entonces, desde aquí digo que se cierre ese tramo de la línea 9 para evitar un daño mayor. Voy a dar la justificación técnica de por qué, no voy a hablar a lo güey. He estado estudiando con mucho detalle la solución que dieron y el por qué esto sí es un peligro para los usuarios. Señora jefa de gobierno, usted recibió hace un año un oficio del Instituto de la Seguridad de las Construcciones, el cual tengo acceso, donde alertan que hay un alto riesgo en ese tramo del metro de la línea 9. Pasaron 10 meses para que pudieran poner este sistema de apuntalamiento. Entonces, para quitarnos dimes y diretes, haga público el cálculo de este sistema de apuntalamiento, de puntales. Hágalo público. Díganos cómo lo calcularon, qué peso piensan resistir y entonces lo consultamos con los especialistas. El problema es que esa información es privada porque seguramente si la hace pública va a haber un cuestionamiento tremendo de otros ingenieros que sí le entienden al tema de estructuras. Entonces, lo único que estoy pidiendo es que se haga público por qué hay esa mezcla de materiales en la línea 12. O sea, vean mi video el próximo miércoles porque les voy a enseñar todo lo que está pasando y que hagan público cómo se calculó el sistema de apuntalamiento de la línea 9. Lo correcto sería cerrarla y esto coincide, yo ya tenía esta visita prevista hoy con estos ingenieros, con lo que salió en el metro, publicado por el sindicato. O sea, yo lo vengo estudiando. Bueno, vaya, te confirma. Me confirma, ¿no? De que sí hay un problema. Entonces, creo que lo justo es evitar otra tragedia. Estamos a tiempo de evitar la tragedia y hagamos las cosas bien. Concéntrese ya en la chamba o ya sepárese del cargo y váyase a hacer campaña. Sí, ¿ya? pero y si no, pues se queda, que se concentre en el gobierno y no en el único voto que al parecer le importa y que está ahí dispuesta a lo que sea. Bueno, estamos ya por cerrar, entonces un proceso de 20 leyes, 2 reformas constitucionales totalmente viciado, que pasó por una Cámara de Origen con dispensas de lecturas, con dictámenes no estudiados, pasó a la Cámara de Senadores con un comisionado que no quisieron nombrar y que para eso mintieron, con una sesión plagada de inconstitucionalidad desde la instalación misma hasta lo que han resuelto. Una Cámara Revisora, que es el Senado, la manda al Ejecutivo de acuerdo a las comunicaciones. El Ejecutivo debería de vetar. Sí, es decir, dar todas las objeciones, debería regresarlo porque no tiene por qué mandarle gratis un tema, problemas mayores a la Corte, pero no les importa por lo visto. Y si no veta, habrá que ir a la Corte con acciones de constitucionalidad, con amparos, también por un tema de dignidad del país. Así es que, y pues esta semana, todos atentos al metro, por supuesto. Por favor, pongan atención el próximo miércoles, va a haber mucha información del metro y su servidora les garantiza que lo esté estudiando con detalle en mi calidad de ingeniera para dar una opinión de verdad sustentada. Señor presidente, vete lo que acaba de suceder. Uy, no, ¿qué va a vetar? ¿Te imaginas? Pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos han donado, a quienes nos han hecho preguntas, las que además vamos. Un último like, María Muñoa. Gracias. Los últimos, gracias a María por andar impulsando los likes. Muchas gracias por todos los mensajes que nos están dando con respecto de las explicaciones que hemos dado del Congreso.
te han felicitado mucho por tu valentía. También felicidades a toda la oposición, es importante haberlo visto completo. Sí pensé que me iban a levantar a la mala, O sea, pero me la jugué, dije, no me importa. El asunto, yo creo que hasta con un poquito de mayor idea y de menos miedo hubieran dicho, pues sesionamos ahí con ella presidente y a ver que diga que no. Me tienen miedo. Y bueno, me parece muy importante que ahí está la Corte, pero sobre todo estamos las ciudadanas, los ciudadanos que tenemos que trabajar enormemente este año para rescatar a México y salvarlo. Vamos a requerir de los ciudadanos para hacer un contrapeso fuerte. Gracias. Muchas gracias.